Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Indica calcular la aceleración que adquiere un bloque de 2 kilogramos mostrado en la figura. Gravedad 10 metros por segundo. Lo que haremos será observar las fuerzas que actúan sobre este objeto. Para esto voy a trazar el eje Y y el eje X. Aquí en la gráfica directamente para que podamos identificar las fuerzas que actúan sobre el objeto. Muy bien. Tenemos una fuerza de 100 newton que se dirige hacia el lado, tiene dirección hacia el lado derecho. Entonces, esa fuerza no se queda ahí quieta, viene hacia este lado, se proyecta en este sentido. Así como podemos ver aquí en nuestro eje de coordenadas ya he transportado. Muy bien, tengo aquí la fuerza 1. Esta fuerza 1 se ha proyectado en este sentido y ahí está representado. Muy bien, la otra fuerza que actúa sobre el cuerpo es esta fuerza igual. Observamos que viene en ese sentido, pero no se queda quieta ahí, sino que baja. Muy bien. Y como esta fuerza tiene un ángulo de 37 grados, va con su ángulo. Y aquí observamos, es esta fuerza que hemos llamado fuerza número 2. Se proyecta, ahí está, con su ángulo de 37. Y como la fuerza número 2 tiene un ángulo de 37, recordemos que se descompone. Uno en el eje X y otro en el eje Y. Y este ángulo se representa aquí por ángulos alternos internos. Y calculamos la función trigonométrica que le corresponde en el eje X será, tenemos cateto adyacente, ángulo, hipotenusa. Le corresponde la función coseno. Coseno de 37 igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahí está, cateto adyacente, fuerza 2x. La hipotenusa se llama fuerza 2. Despejamos fuerza 2x y fuerza 2x igual coseno de 37 por fuerza número 2. Ya he hecho este procedimiento de forma auxiliar. Lo mismo haré para la componente en Y. Tengo el ángulo cateto opuesto y la hipotenusa. Función seno. Seno de 37 igual cateto opuesto F2Y dividido entre la fuerza 2. Despejando F2Y será igual a seno de 37 por la fuerza número 2. Una vez que ya tenemos nuestras operaciones aquí auxiliares, vamos a continuar y observaremos qué otra fuerza actúa sobre este objeto. Hemos identificado una, dos fuerzas. Ahora, otra fuerza que actúa sobre este cuerpo es el peso dirigido hacia abajo. El peso. Y aquí podemos ver el peso. El vector peso está representado de color verde. Y como me dice que el cuerpo tiene 2 kilogramos y la gravedad es de 10, sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. He multiplicado 2 por 10 y tengo el valor de 20 newton. Sería el peso del cuerpo. Otra fuerza que actúa es la fuerza normal. Es la fuerza de reacción entre el objeto y la superficie, siempre perpendicular a la superficie. Es decir, que forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Y aquí podemos observar la normal. Ahí coloqué N. Otra fuerza que actúa al existir
coeficiente de rozamiento, porque aquí observamos de que la superficie no es lisa. Me dice que el coeficiente de rozamiento es igual a 0,2. Al existir el coeficiente de rozamiento, existe fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Observamos que este objeto pretende ser movido hacia el lado derecho. Entonces, si la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, esta va a actuar hacia el lado izquierdo. Esa va a ser mi fuerza de rozamiento. Y ahí está mi fuerza de rozamiento también en el eje X. Muy bien. Vamos a mover esto ahí en el eje X. Y esas son las fuerzas que actúan sobre el objeto. Muy bien. Ahora vamos a comenzar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es calcular el valor de la normal. ¿Para qué? Para que posteriormente podamos calcular la fuerza de rozamiento y así poder trabajar para encontrar la aceleración. Muy bien, entonces primero trabajamos ¿en qué eje? ¿En qué eje se encuentra la normal? La normal observo que se encuentra en el eje Y. En ese eje Y no existe movimiento. Y si no existe movimiento, recordemos que es igual a 0. Entonces, sumatorio de fuerzas en Y igual 0. Muy bien. ¿Cuáles serán las fuerzas que actúan en el eje Y? Observamos que en el eje Y tenemos a la fuerza normal. Entonces voy a colocar N en el eje positivo menos la fuerza 2Y. Colocaré entonces F2Y menos el peso igual a 0. Como lo que quiero encontrar es la normal, voy a llevar F2Y y el peso al segundo miembro con signo cambiado. De esta forma, F2Y aquí está con negativo, pasa con positivo. El peso está con negativo, pasa con positivo. Vamos a reemplazar. Aquí hemos colocado nosotros, ¿a qué será igual F2Y? Aquí cito, hemos hecho la operación auxiliar. Entonces tengo que F2Y es igual a seno de 37 por la fuerza número 2. Coloco entonces F2 más el peso. Reemplazando los valores, colocaré el valor de la fuerza número 2. La fuerza número 2 vale 10 newton. El peso del cuerpo vale 20 newton. Ahí está el peso del cuerpo y la fuerza número 2. Voy a introducir a la calculadora y voy a obtener el resultado. Colocaré entonces seno de 37 por 10 más 20. El resultado es 26.02 newton. Una vez que ya tenemos el valor de la normal, recién voy a encontrar, aquí voy a colocar hallando FR, es decir, fuerza de rozamiento. Vamos a encontrar la fuerza de rozamiento. ¿A qué será igual la fuerza de rozamiento? Según la fórmula, me indica que la fuerza de rozamiento es igual
al coeficiente de rozamiento por la normal. Entonces coloco el símbolo del coeficiente de rozamiento por la normal. Reemplazo. Y el coeficiente de rozamiento observo que vale 0.2. No tiene unidad, recordemos que no tiene unidad. Ahí está el coeficiente de rozamiento 0.2. Y el valor de la normal es el valor que acabamos de encontrar hace un momento. Vamos a introducir esto a nuestra calculadora. 26.02 por 0.2. El resultado será 5.20. 5.20 newton. Ya tengo la fuerza de rozamiento. Muy bien. Ahora vamos a trabajar en el eje X. En el eje X observamos que el objeto o el cuerpo se mueve en el eje X. Muy bien. Entonces, cuando existe movimiento, se iguala a masa por aceleración. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X? Tenemos a la fuerza número 1, a la fuerza 2 en X y a la fuerza de rozamiento. Entonces colocamos, ahí tenemos las fuerzas que actúan. F1 positivo, F2X negativo, porque se opone al movimiento, aparte de que se encuentra en el eje negativo, y la fuerza de rozamiento que también se opone al movimiento negativo, igual a masa por aceleración. Vamos a despejar aceleración porque es lo que quiero encontrar, y despejando vamos a tener, ya está despejado, masa está multiplicando a, entonces solamente la masa pasa al otro lado a dividir. Ahora lo que haremos será reemplazar el valor de F2X. Y aquí arribita, como podemos observar, F2X es igual a coseno de 37 por la fuerza número 2. Eso voy a colocar aquí debajo. Ya he colocado el valor de F2X, coseno de 37 por la fuerza número 2. Vamos a proseguir a reemplazar los valores. Ahora sí. La fuerza número 1 vale 100 newton. La fuerza número 2 vale 10 newton. La fuerza de rozamiento es la fuerza que hemos encontrado hace un momentito. Por eso era importante trabajar en el eje Y primero. Y la masa del objeto o del bloque de 2 kilogramos. Introducimos esto a la calculadora. Introducimos a la calculadora 100 menos, y desde aquí he aplicado paréntesis hasta aquí porque primero existe una multiplicación. Paréntesis, coseno de 37 por 10, ahí está, menos la fuerza de rozamiento 5.20 dividido entre 2, y el resultado es 43.40. Ese vendría a ser el valor de la aceleración. Y recordemos que la aceleración se mide en metros por segundo. Es importante trabajar, como les indicaba hace un momento, primero en el eje Y para poder encontrar el valor de la normal y así poder trabajar y encontrar la fuerza de rozamiento y recién poder encontrar la aceleración.